Buenos días, hermanos. Hoy vamos a ver un pasaje aún más corto del capítulo 12 y va a tener dos partes, una de edificación y otra teológica. Vamos a empezar pues por la de edificación con esta pregunta, porque este pasaje de Juan nos va a enseñar sobre lo que significa glorificar a Dios. Y nos vamos a hacer luego al final la pregunta: ¿lo estoy yo glorificando o estoy haciendo otra cosa? ¿Me estoy glorificando a mí mismo? Vamos a ver por qué. Y para ello vamos a usar un contraejemplo, es decir, un caso en el cual no se cumple que este personaje glorifique a Dios, sino más bien a sí mismo. Es un caso que está en Hechos, está en la Biblia. También lo narra el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo. En el blog está el relato de Flavio Josefo, por cierto, porque tiene unos detalles adicionales. Pero ahora vamos a ver pues lo que dice Hechos. Este señor que está aquí es Herodes Agripa. Pero antes de hablar de Herodes Agripa, vamos a ver de qué Herodes estamos hablando. Habían varios Herodes. El primero de ellos era Herodes el Grande. Ese Herodes que fue el que recibió a los Reyes Magos y el que ordenó la matanza de los niños menores de 2 años de Belén. Luego tenemos Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que su hermano era Herodes Filipo, que fue el que le quitó la mujer Herodes Antipas. ¿Se acuerdan que Juan denunció eso? Bien, ese fue, en la muerte de Juan fue Herodes Antipas. Y este Herodes es el nieto de Herodes el Grande, del que vamos a hablar ahora, que fue gobernador de Judea durante 3 años, del 41 al 44, como ahí lo dice. Esto evidentemente no es una foto, es una imagen creada por inteligencia artificial, y es la mejor que he encontrado porque hay que decirle, explicarle cómo tiene que ser la imagen, pero claro, por mucho que se lo explique, pues a veces no consigo pues que salga lo que yo espero que salga, pero que por la inteligencia pues habría que hacer una información mucho mayor para que sacara lo que uno quiere, pero más o menos, según lo que narra Josefo, vamos a ver ese detalle del manto de plata. Pero aquí no lo dice. Vamos a ver qué es lo que dice primero el pasaje tal como está en Hechos y luego hablaré de los detalles que menciona Josefo. Dice: un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Según lo que cuenta Josefo, que añade más detalles, es un pasaje más grande, Herodes iba a celebrar un festival para el emperador de Roma. Y claro, para ello tenía que vestirse con sus galas, traje real. Y había conseguido un fabuloso manto de plata, posiblemente serían hojuelas de plata bruñida. No como aparece ahí en esta imagen, porque aparece como si fuera una tela de plata, pero era, yo diría, algo que relumbraba, refulgía la luz del sol de una manera gloriosa. Y con esas vestiduras brillantes se acercaba a la multitud. Y como siempre hay estas personas que suelen alabar mucho, comenzaron a gritarle, los salameros, decirle: esa no es una voz de un hombre, sino es la voz de Dios. Alguien más que se eleva sobre encima de los mortales. ¿Y qué hizo Herodes? Lo mismo que dice aquí. Según dice Josefo, en lugar de reprenderles y decirles: no, señores, yo soy solamente un ser humano, un rey, él se asumió esa arenga del pueblo que lo clamaba como un dios. Este Herodes, por cierto, fue el que mandó a matar a Jacobo, el discípulo de Cristo, y también apresó a Pedro, y hizo otras muchas cosas contra los cristianos para congraciarse con los judíos. Es este Herodes. Por supuesto, ahí se le ve más joven, tendría que tener una barba por lo menos, y murió a los 54 años, o sea, tendría que verse un poco mayor. Pero bueno, lo interesante del caso es que vemos que este hombre
como contraejemplo, en lugar de dar gloria a Dios, se da gloria a sí mismo. Pero ¿qué significa glorificar a algo? O, mejor dicho, ¿qué significa glorificar a Dios? Vamos a empezar por el pasaje, por una parte del pasaje que vamos a ver hoy. Dice Jesús, acá vamos a ver el ejemplo correcto, el de Jesús. Jesús, a diferencia de Herodes, sí va a glorificar a Dios. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? ¿Qué vimos el domingo pasado? ¿Se acuerdan de cómo seguir a Cristo? ¿Y qué significaba o implicaba seguir a Cristo? Habían dos cosas esenciales, ¿recuerdan? Negarse a sí mismo, tomar su cruz. Y aquí Jesús está haciendo exactamente eso. Dice, yo me voy a negar a mí mismo porque, aunque mi alma está turbada y sé que pronto voy a sufrir algo terrible, sin embargo, voy a cumplir la voluntad de Dios. Voy a tomar mi cruz, y lo hizo literalmente, que significa voy a soportar el costo que significa cumplir la voluntad de Dios para mi vida. Y en este caso era ese gran sacrificio de Jesús. ¿No tenemos nosotros también que hacer lo mismo como vimos el domingo pasado? También por cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida, lo que Dios quiere que hagamos para unirnos a Él, honrarle, dar preferencia sobre nuestros propios intereses. ¿No debe ser eso nuestra actitud? ¿Cuántas veces hemos fallado en eso, no es verdad? Y hemos preferido seguir nuestros intereses y no seguir los intereses del Señor. Pero Jesús en su ministerio, Él dio abundante gloria a Dios, porque Él podría haber dicho, bueno, señores, todos estos milagros, todos estos prodigios que yo hago, son de este pechito. Soy yo y nada más que yo. Y el Padre, bien, gracias, está por ahí, bueno, supervisando. ¿Hizo eso Jesús alguna vez? Se atribuyó a sí mismo lo que le correspondía a Dios, siendo Él Dios y siendo el Hijo de Dios, que podría haberlo hecho, pero Él no lo hizo. Y siempre puso al Padre en la ecuación. Siempre. Por eso dice al final, Padre, glorifica tu nombre. Y vaya que en el ministerio de Jesús, Dios había glorificado su nombre, pero todavía no entendemos bien, bueno, ¿y eso qué exactamente significa? Vamos a verlo. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Fíjense, Dios hablando, la gente ahí asombrada, ¿qué pasó? Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. ¿Cómo sonaría esa voz, no? Para que lo puedan comparar con un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Porque allí Jesús y esa voz estaban dando testimonio de algo importante. Que el ministerio de Cristo había sido también bajo el poder de Dios por mandato del Padre, quien había enviado a su Hijo al mundo a encarnarse para morir en la cruz. Y todo ese ministerio tenía, por supuesto, la impronta de la obra de Dios, y Jesús nunca lo negó y siempre mencionó al Padre. Y había que dar un testimonio, y hasta Dios mismo levanta una voz para decir, yo doy testimonio de esto, para que la gente lo escuche. Vamos a ver qué más. ¿Pero qué significa glorificar? Todavía no nos hemos lo entendido bien. Vamos a ver este pasaje de Éxodo. Dice, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Es decir, que las cosas que iban a suceder, estas plagas, no eran casualidades o la injerencia de un poderoso dios egipcio. No, eran de Jehová, eran de Dios. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo.
¿Cómo se iba a glorificar? Pues con todas esas maravillas y señales, esas plagas poderosas que iban a decir, aquí, señores, está actuando Dios. Como lo reconocieron los mismos magos que habían reproducido algunas cosas que hizo Moisés y dijeron, no, esto ya no lo podemos hacer, dedo de Dios es este. Entonces, ¿qué significa glorificar? He puesto ahí la definición abajo. Glorificar a Dios significa atribuir la obra, el mérito y la honra a Dios, dándole el honor y la gratitud que merece. Eso es glorificar a Dios. Ahora, ¿nosotros alguna vez hemos fallado en esto? Yo creo que sí, por lo menos yo sí. Vamos a ver lo que dice aquí. Cuando Jesucristo le dice al Padre, glorifica tu nombre, es como si dijera, revela al mundo que tú me has enviado y que todo lo que hago es por tu mandato. Y aquí pongo un ejemplo de una de las citas, de las muchas que hay, podría haber muchos más ejemplos, donde se grafica plenamente esto. Aquí Jesús, en el capítulo 14 de Juan, está hablando a Felipe. Y dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, está diciendo, es Dios a través de mí, Dios Padre, que está haciendo las obras. Y cuando tú haces una obra y tienes algún logro, has orado y Dios te ha dado una bendición, ¿qué dices? No, es que eso es mi mérito, soy yo quien lo ha logrado y Dios pues está ahí pintado. Eso significa no darle la gloria a Dios. Entonces tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Alguna vez has evitado dar la gloria a Dios por las respuestas a tus oraciones? ¿Por los logros y las bendiciones que has recibido y en lugar de atribuirlas a Él y darle gracias, las has atribuido a ti en lugar de a Dios? Yo creo que si tenemos que resumir el contenido de este mensaje de hoy, domingo, es solamente este cuadro, esta pregunta. Y es muy importante que nos la hagamos porque yo creo que muchas veces, incluso a veces sin mala intención, nos hemos apropiado de la bendición de Dios y no le hemos dado las gracias a Dios ni le hemos atribuido a Él el mérito. Que tuviste un éxito en los estudios y tuviste muy bien los exámenes y claro, es que yo soy muy inteligente, es que yo estudié mucho, que lograste algún logro, algún trabajo, buen trabajo que conseguiste, y en lugar de decir gracias al Señor tengo este trabajo, o gracias al Señor he conseguido esto, o gracias al Señor he tenido éxito en esta empresa, o gracias al Señor he tenido, me ha salido bien en esta situación, XXX. Pues cuando hacemos eso estamos dando gloria a Dios. Lo estamos glorificando porque estamos diciendo, el Señor tuvo papel en este asunto y es gracias a Él que yo he podido conseguir estas cosas buenas. Mientras que el otro sería decir, no, yo simplemente lo he logrado por mi mérito, porque soy muy inteligente, muy listo, muy hábil, sé mucho, qué sé yo. O soy muy fuerte, o lo que sea. Pero claro, es un pecado del cual debemos arrepentirnos si lo reconocemos, si lo recordamos y poder cambiar la actitud y reconocer que siempre debemos ser agradecidos con Dios, reconociendo que Dios es quien tiene el mérito de la obra realizada por nosotros. Por lo tanto, eso es algo muy importante. Yo creo que el punto esencial de este mensaje es esto que estoy diciendo aquí. Ahora vamos a entrar a un tema teológico. Es un tema profundo, un poco misterioso, un poco difícil, pero interesante. Vamos a ver la siguiente parte que dijo Jesús. Este es el siguiente pasaje. Ya ahí terminamos con el pasaje de Juan y vamos a ver otros versículos. Pero he puesto dos colores porque son dos temas asociados, pero vamos a hacer un análisis primero del amarillo, luego del verde. Vamos a ver qué dice. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, es decir, resucitar, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Lo que está en blanco se entiende con bastante facilidad porque daba a entender de que iba a morir sacrificado, no de muerte natural, de ningún otro tipo, sino porque iba a ser ajusticiado. Pero lo amarillo y lo verde como que es un poco más oscuro de interpretar.
dice que ahora es el juicio de este mundo, y ahora no está hablando del juicio del gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, no, está hablando del momento en que Jesús iba a realizar su sacrificio. Y dice: yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos, ¿a qué todos? Pero dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué príncipe? ¿De qué príncipe está hablando? ¿Y qué es eso de echarlo fuera? Entonces vamos a analizar con varios versículos, qué quiere decir esto. Primero, la parte amarilla. Son estas preguntas que surgen: ¿qué significa que el príncipe de este mundo será echado fuera? ¿Y quién es este príncipe de este mundo? Hay príncipe de este mundo, es usado en varias citas, como vamos a ver algunas de ellas, no todas, y también el Dios de este siglo. Obviamente, según la traducción de la Biblia, esto está en Reina Valera, posiblemente la terminología cambie un poco, pero básicamente son dos maneras de referirse a un mismo personaje. Yo creo que más o menos sabéis a qué personaje estamos hablando, ¿no? Vamos a ver estos dos versos con los dos tipos en amarillo de denominaciones de este personaje. Yo creo que resulta obvio de quién se trata. Dice el primero en 2 Corintios 4, 3 al 4: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los incrédulos, en los cuales el Dios de este siglo, esto una vez yo recuerdo que lo expliqué a una chica y se atragantó. ¿Cómo que Dios de este siglo? ¿Qué, acaso no hay un solo Dios? ¿Me vas a hablar de un Dios? Y sí que hay un Dios de este siglo, Dios del mundo. Ah, pero no, pero le pensaba pues que le estaba hablando de una herejía, ¿no? No, yo no estoy hablando del Dios Todopoderoso, pero en la Biblia hay un término para Satanás que se le dice el Dios de este siglo, o el Dios de este mundo, de este sistema espiritual que atañe a la humanidad, pero no está hablando del Dios Todopoderoso, claro está. Y el príncipe, que es quizás más adecuado, habla de un principado, de una autoridad espiritual del más alto rango, que tiene una misión de enceguecer al ser humano para que no acuda a Dios y sea redimido por Cristo. ¿Qué dice? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la misión de Satanás. Y luego dice en Juan 16, 8 al 11: y cuando Él venga, el Espíritu, se está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego lo explica. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí, porque han rechazado a Jesús. Por lo tanto, están rebelándose contra Dios. ¿Y qué es el pecado? Sino una rebelión contra Dios. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Eso significa, porque al irse al Padre es porque ha resucitado victorioso de la muerte y por lo tanto ha consumado la obra de la redención nuestra. Por lo tanto hemos sido justificados, por eso dice de justicia. Y luego dice la tercera: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido, no dice será juzgado, ha sido ya juzgado. O sea que en ese tiempo de la primera venida del Señor hay un juicio y una condena, pero no ejecutada todavía, sino todavía en el futuro, cuando después del gran trono blanco, del juicio del gran trono blanco, será lanzado al lago de fuego y azufre. Satanás, la bestia y el falso profeta. Pues bien, todavía eso no ha acontecido, pero, y todavía tenemos aquí dando vueltas por aquí, incordiando a la humanidad, pero el juicio de Satanás y el despojo de Satanás ocurrió en la época de Jesús durante su muerte y resurrección. Y ahora dirán: ¿despojo de Satanás? ¿A qué se referirá? Y hay un pasaje que lo va a decir claramente. Vamos a ver este pasaje de Colosenses. Lo he puesto completo porque es necesario entrar en contexto. He puesto en letra verde, aunque no se ve muy bien a la hora que me doy cuenta, y en letra un poco naranjado, los dos escenarios. Que resulta que este juicio de Dios ejecutado durante el sacrificio de Jesús tiene dos escenarios: el visible, concerniente a nosotros,
al inicio y la formación de la Iglesia de Cristo, y el invisible, que no hay ningún Flavio Josefo, ni historiador, ni ninguno, salvo la Biblia, que nos da unas pinceladas de algo invisible, algo que no lo vimos, porque sucedió en el mundo espiritual. Y claro, si sucedió en el mundo espiritual, no hemos sido, por supuesto, testigos los seres humanos. Pero la Escritura nos da unas señas de lo que sucedió en ese momento en el mundo espiritual. Y aquí lo va a decir. Vamos a ver. La parte primera, la parte que nos concierne a nosotros, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Jesús. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, está por encima de todos. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es decir, en la fe en Cristo somos justificados y esa acta de pecados es desechada, como si fuera el prepucio, como si fuera la circuncisión física, que es una metáfora de esta realidad espiritual. En la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, ¿se acuerdan del capítulo 6 de Romanos que hablaba de estas cosas? En el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Esta absolución, ¿no es cierto que se da en los juicios? En los juicios van a suceder dos cosas: condena o absolución. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿Cuándo se celebró ese juicio? Pues en el Calvario. Y aquí Pablo lo está diciendo con toda claridad, que la absolución nuestra, a los que creemos en Jesús, se dio ya, no en el futuro, sino ya se dio en el tiempo de Jesús. Y ahí lo está diciendo con toda claridad Pablo, sin lugar a ninguna duda. Pero luego dice algo más, que hay otro factor, otro escenario donde hay una condena. No una absolución, sino una condena. ¿De quiénes? Dice la parte roja: y despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué principados y qué potestades? Los exhibió públicamente. ¿Dónde los exhibió públicamente? Triunfando sobre ellos en la cruz. Pues lo último lo entendemos claramente. Cristo trajo una victoria importante, pero también una condena importante. ¿Para quiénes? ¿Y dónde? Si hablamos de principados y potestades, estamos hablando, por supuesto, de Satanás y los demonios. Y el escenario es el mundo espiritual. No es aquí en la tierra, es en el mundo espiritual. Allí es donde fue exhibido públicamente. ¿Ante quiénes públicamente? Ahora, bueno, ¿y quiénes son esos espectadores que estuvieron ahí presentes? Vamos a entrar a eso. Entonces tenemos todavía la pregunta. Vamos de cita en cita, pero todavía nos queda esa pregunta. Sabemos ya de quién hablamos, pero todavía no de quiénes son los que han estado ante los cuales han estado exhibidos. Vamos a ver más sobre esto. Aquí planteo pues la pregunta que acabo de mencionar. ¿Qué significa que despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz? Vamos a tratar de responder esta pregunta. Vamos a este otro pasaje. Hay más, No se agotan aquí los pasajes que he mencionado. Lo que pasa es que no hay mucho tiempo para tratar todos y también la gente se puede marear un poco. Mejor solamente los principales y no entrar demasiado en profundidad. Pero yo con esto es suficiente. Aquí en Efesios 4, 8 al 10 dice cosas muy interesantes. Vamos a ver. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Cómo es eso? Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, ¿y qué quiere decir? Cuando Jesús muere, Él desciende al Hades. Algunos dicen descendió a los infiernos, también puede decirse así. ¿Y qué significa eso de
llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes son esos ante los cuales fueron exhibidos públicamente los principados y potestades siendo condenados por la obra de Cristo en la cruz? Eso es lo que vamos a responder, porque necesitamos saber quiénes son esos. Ahora, hay que explicar esto, ¿no? El mundo, la historia humana, está dividida en dos partes, de una manera muy clara. La parte anterior a Jesús y la parte posterior a Jesús. Algunos creen que la obra de Cristo fue una obra trascendente, pero que no fue lo suficientemente trascendente para partir la historia en dos partes. Pero sí lo fue. Lo que pasa es que por ignorancia a veces no vemos eso. Pero la Biblia nos señala de que efectivamente cambios profundos, sobre todo en el mundo espiritual, sucedieron con la muerte y resurrección de Jesús. Algo muy trascendente, que marca cómo era lo que sucedía en la muerte, en lo que llamamos ultratumba o la vida ultraterrena del antiguo mundo antes de Jesús. No digo antiguo pacto porque sería forma incompleta, el antiguo mundo antes de Jesús. Y justo en la resurrección de Cristo, que resucitaron algunos incluso durante esa resurrección, hacia nuestra época, hacia el presente, hay una diferencia abrumadora y radical. Aparentemente los días son iguales, el sol sigue saliendo por el este y se oculta por el oeste, todo parece que no cambió, pero sin embargo, qué grandes cambios ha habido. Y cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús, dice, buena voluntad para con los hombres. Eso tiene un significado muy profundo. Había un cambio en el tratamiento de Dios a la humanidad, pero también en lo que sucedía después de la muerte. Y en el mundo antiguo, no solamente los romanos, los griegos, los chinos y muchas otras partes del mundo, y lo vemos también en el propio Antiguo Testamento, que las referencias al mundo de ultratumba o la vida después de la muerte, vamos a llamarlo si eso se puede llamar vida, es algo muy diferente de lo que sucede ya en el mundo apostólico, o cuando Pablo habla diciendo, a mí me gustaría estar con el Señor, pero por causa de la obra de vosotros prefiero todavía permanecer un tiempo más en la tierra. Pero él no piensa de que se va a dormir y que su conciencia va a resucitar solamente en la resurrección, y como dicen los testigos de Jehová. Él piensa que después de su muerte va a estar con el Señor. Esa es nuestra esperanza, y eso es lo que sucede ahora con los creyentes. Pero en el antiguo pacto no sucedía así. Iban al Hades, pero no estaban condenados, eran justos, estaban separados, como en la parábola del rico y Lázaro. El rico puede ver a Lázaro y a Abraham en el seno de Abraham, pero están relativamente cerca. Hay un abismo que los separa, pero están relativamente cerca. Obviamente el rico envidia a Lázaro porque ve que él estaba sano, sin ningún problema, y estaba con Abraham muy bien, mientras que él sufría en una llama. Era muy diferente. Pero antes de Cristo todavía estaban en el mismo lugar, en cierta manera, separados sí, con condiciones totalmente distintas, pero estaban en el mismo lugar. Entonces, cuando dice llevó cautiva la cautividad, significa que Jesús fue a el infierno después de su muerte para recoger a todos aquellos, desde Adán hasta Juan el Bautista, y posiblemente algunos más que habrán muerto por ese momento, o antes de su sacrificio en la cruz, hasta el día anterior de su sacrificio en la cruz y de su muerte. Todos esos tenían ese lugar a donde iban, pero que tenía que, por la promesa de Dios, una vez consumado el sacrificio de Cristo, recogerlos. Vamos a ver un ratito esto cómo lo mencionaba Job, cómo se concebía ese mundo de ultratumba. Dice, en el antiguo pacto, antes de la era de la gracia, la concepción de la vida en ultratumba era muy diferente. Dice el Job 10, 20 al 22, no son pocos mis días, cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Este término sombra de muerte no está únicamente puesto aquí, sino en otras citas del Antiguo Testamento que no voy a poder mencionar ahora, pero que se refieren no solamente a una especie de lugar abominable o lugar físico que se sufra, no, se está refiriendo también a
ese lugar de ultratumba que las culturas de la antigüedad también concebían como un lugar de penumbra, de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Esa era la expectativa de los que morían en la antigüedad. No de que, por supuesto, habían culturas como la egipcia que pensaban que según después lo que pasara con la balanza de Horus, pues o les iría bien o les iría mal. Pero la cosa es que ellos tenían este problema. Pero luego, ¿qué pasa? Aquí he puesto una imagen de Doré, este genial grabador francés del siglo XIX. No es exactamente lo que yo quería con la inteligencia artificial hacer una imagen más adecuada, pero la verdad que salían todas una porquería, así que no pude coger ninguna. Por mucho que lo intenté, no lo pude. Pero lo más cercano es esto. Jesús visitando el Hades para llevarse a la cautividad, a todos los justos, los patriarcas, los profetas, todos ellos va a llevárselos porque ya se consumó su obra y se los lleva al paraíso, al cielo. Dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Apareció en toda su gloria en ese lugar oscuro y en toda su luz los iluminó, y con todo el gozo que ellos pudieron sentir al recibirle, les llevó al cielo. Ahora alguien dirá, bueno, pero ahí estás interpretando mal Isaías 9:2, porque ahí se está refiriendo a los galileos, a Galilea, de los gentiles, donde Jesús vivió, y por lo tanto, obviamente, estaban en penumbra de muerte porque vivían en la ignorancia, ¿no? Y es verdad, esa interpretación es absolutamente cierta, pero hay interpretaciones que en la Biblia tienen doble cumplimiento, tanto en el tiempo como en escenarios. Y esa es una de ellas, que también lo podemos aplicar a lo que sucedió cuando Jesús descendió, como suelen decir, a los infiernos, pero no para recoger a los condenados, sino a los justos del Antiguo Testamento, y llevarlos a su presencia. Y eso fue lo que significa llevó cautiva la cautividad. Y hasta esta gente es que estas potestades y principados, y Satanás, por supuesto, y todos sus secuaces, fueron exhibidos públicamente y tuvieron que tragarse la lengua de dolor porque habían sido vencidos por el Hijo de Dios, por su muerte en la cruz. Tuvo esa victoria. Bien, para terminar, ya este es el último cuadro. ¿Qué quiso decir Jesús entonces cuando dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, es decir, si resucita, a todos atraeré a mí mismo? ¿Estará refiriéndose que todos van a ser salvos, como dicen los universalistas? ¿Quiénes son esos todos? Claro, porque uno podría entender este pasaje y decir, a todos atraerá a mí mismo, entonces significa que va a traer a todos, a toda la humanidad. Lo que se está refiriendo es a todos, a los del mundo antiguo y del mundo a partir del sacrificio de Jesús. A eso se está refiriendo. Y lo podemos decir, ¿y por qué digo eso? Porque el contexto lo está diciendo. El contexto del pasaje está anunciando de que se está refiriendo de dos escenarios, el humano y el espiritual. Y de ambos, todos los justos de antes de Jesús, antes de que muriera en la cruz, y va a unir al otro grupo, a todos los que mueran en adelante, en los siglos venideros, hasta el día de hoy, y hasta que venga el Señor, que mueren en Cristo. A todos ellos los va a reunir en uno solo, para que estén en la presencia de Dios. Ese es el gran mensaje que quiso decir con esas palabras. Bien, con eso terminamos, pero quiero que de todas maneras recordar ya no la parte teológica, sino la parte práctica que vimos al principio, y recordemos, siempre tengamos cuidado de no dejar de glorificar a Dios. Eso es algo muy importante. Todo lo que tenemos, las bendiciones que gozamos, son gracias a Dios. Hay que darle las gracias y decir, gracias al Señor, es que tengo esto, que he logrado esto, que he tenido éxito en esta tal empresa, etcétera, etcétera. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, que has hecho maravillas, Señor, porque tú eres un Dios que nos ha dado tantas bendiciones, en primer lugar la salvación y la vida eterna, y te pedimos, oh Dios, que nos des el cuidado necesario para no hacer como hizo Herodes Agripa, que
ante la lisonja, Señor, él atribuyó esas circunstancias a sí mismo y no te dio honra. Te pedimos, oh Dios, que no pequemos en esto, porque hasta a veces sin darnos cuenta podemos pecar en ello. Te pedimos que nos permitas ser plenamente conscientes de esto y saber ser agradecidos, darte la honra, atribuir a ti los méritos y todos los logros que podamos conseguir. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.